Ya, buenas tardes, mi nombre es Sofía Calvo. Estoy acá para hacer esta charla sobre comunicación sostenible a nombre de Viste Local, que es un proyecto financiado por el FONDAR a través de la línea de Fondo Nacional de Financiamiento en convocatoria 2022. Y Camila me pidió que pudiese dirigir esta jornada con ustedes. La idea de esta presentación o de este pequeño taller es exponerles en algunos contenidos relativos a comunicación sostenible, obviamente desde un ámbito muy general, y que yo voy a exponer alrededor de 40 minutos sobre contenidos. De todas maneras, si hay dudas, cosas que no quedan claras, entre medio de mi presentación, ustedes pueden interrumpirme, me levantan la mano y pueden hacerme preguntas sin inconveniente. Y la idea es que eventualmente, después de esa exposición, si quedaran algún tipo de dudas, comentarios que no me hubiesen hecho en medio de la presentación, los podamos ir resolviendo al final. ¿Ya? Entonces, dicho eso, y respetando la hora y la conexión de quienes están, voy a empezar a presentar. Segundo. Ya. Si es que no bien, por favor avísenme porque no, y yo estoy admitiendo también a las personas, así que si es que en algún minuto no soy muy fluida, tiene que ver con eso. No esperaba tener doble función, doble rol en esta oportunidad. Bueno, como les decía, mi nombre es Sofía Calvo, soy periodista, soy MBA en Dirección de Empresas y consultora en temas de comunicación sostenible a través de Franca Estudio. El día de hoy vamos a ver distintos contenidos que nos van a permitir entender o por lo menos introducirnos hacia el mundo de la comunicación sostenible. Primero vamos a hablar sobre los escenarios de la moda. Después vamos a hablar sobre los mitos de la sostenibilidad, que hay que romper ciertas ideas preconcebidas que no aportan a una comunicación efectiva. Después vamos a ver a quién se le habla, vamos a hacer un análisis de públicos muy breve. Vamos a ver qué es la comunicación sostenible, las características, y vamos a ver buenas prácticas para no caer en greenwashing en términos generales. Yo simplemente como spoiler les voy a decir que muchas de las cosas que yo voy a mencionar hoy día, desde mi humilde perspectiva, son del sentido común. Pero, como me decía un profesor del MBA, el sentido común es el menos común de los sentidos. Por lo tanto, está muy bueno que lo pongamos sobre la mesa, los podamos conversar, podamos dialogar en caso de que ustedes lo deseen respecto a estos temas, porque la verdad llega a ser tan de sentido común que nos olvidamos y cometemos muchos errores em, a propósito de no tener esto em, muy sobre la mesa y muy en consideración al momento de querer comunicar un proyecto o una marca con características sostenibles. Primero tenemos que entender desde dónde nos paramos para abordar el desafío de la sostenibilidad. Estamos en este minuto en una situación como del mundo, y obviamente de Chile también, pero Chile como parte del mundo que está tensionando las estructuras sociales, económicas y políticas, y por cierto está tensionando la industria de la moda. Uno de los aspectos que tensiona de manera muy intensa en la industria de la moda es la emergencia climática. Yo creo que en términos como bien concretos, ni siquiera vale la pena mucho hablar sobre ello. El último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, señaló que la verdad, si es que no empezamos a tomar acciones decididas pronto y de manera rápida, la ventana de oportunidad se va a ir cerrando. Entonces, intentó el IPCC no ser tan negativo, pero en el fondo sí ponerle una premura sobre em, la situación que estamos actualmente, y eso sin duda que nos obliga a apostar todos, tanto la ciudadanía como la empresa, los gobiernos, a tratar de intentar que la temperatura no suba a 1,5 o máximo 2 grados de aquí al 2030, con el objeto de que no se produzcan situaciones relativas al clima, pero con ello también em,
problemas relativos a los recursos naturales, a la biodiversidad, a la vinculación de las personas con el territorio que puedan ser nefastas para la humanidad. Y obviamente esta emergencia climática está tensionando a la industria de la moda porque está provocando ciertos desastres naturales en zonas donde están en centros de producción o de proveedores de la industria de la moda que generan tensiones en términos del abastecimiento de determinados productos, pero también frente a las condiciones de trabajo de personas que están en esas industrias cuya em, ambiente para trabajar, si ya era complejo, ahora es 1000 veces más complejo por efecto de el aumento de las temperaturas, las condiciones poco seguras de salud, de sanidad y al mismo tiempo de seguridad en los entornos de trabajo. Entonces, la emergencia climática está tensionando a la industria por una parte desde el punto de vista de la producción, pero también está tensionando respecto a cómo la industria se hace cargo de la huella ambiental que ha provocado digamos, en el planeta, con medidas que apunten a minorar los impactos que se están produciendo en el presente, pero también de alguna manera a tratar de paliar situaciones del pasado. En ese sentido, la emergencia climática también, o producto justamente de esta tensión de la industria desde la mirada de la sobreproducción, pero también del sobreconsumo, ha generado espacios, zonas de sacrificio como las que hemos observado en el norte de Chile a través de los vertederos clandestinos de ropa, que es como un ejemplo, el ejemplo que queda de cara a la ciudadanía, pero la verdad, la gestión de los recursos en textiles en toda su expresión es algo que no está resuelto en el territorio y que sin duda está generando una huella ambiental y social muy profunda. Por otro lado, esta crisis, esta emergencia climática está generando tensiones y una crisis energética que supone que los la energía para poder producir o hacer funcionar la máquina de la industria de la moda está cada vez más cara, lo que redunda en que los insumos son más caros, que el transporte está muchísimo más caro y además está esta tensión de tratar de convertir en la energía de los combustibles fósiles, que es la que alimenta en general a la industria, en energías renovables que tengan una huella, emisiones de gases invernadero menos. Al mismo tiempo, esta emergencia climática ha también, eh, de alguna manera, demostrado la fragilidad de la deslocalización de los procesos productivos. Si ustedes piensan, la industria de la moda en general, a excepción de las marcas más pequeñas, pero incluso a las marcas más pequeñas que se abastecen de insumos que no están cerca del territorio, que no los provee el territorio, ni tampoco en los países de cercanía, ha generado también de repente tensiones respecto a el stock disponible o los envíos disponibles de determinados recursos. Y eso ha llevado también a la industria a pensar en la relocalización o la localización de cercanía, o el nearshoring que se le llama. Y esta relocalización va de la mano por intentar traer algunos procesos productivos, algunos insumos a los territorios como para poder manejar mejor el stock, para tener menos incertidumbre respecto a em, la disponibilidad de sus insumos, pero por otro lado también en ciertos lugares del mundo como una forma también de potenciar los territorios y de devolverle a esos territorios industrias que en algún minuto fueron parte de esos lugares y que por circunstancias debidas a la globalización y el sistema de industria que busca abaratar siempre los costos para tener un costo final menor, se fueron hacia otros lugares. A todo este enredo que vemos a esta como convulsión de situaciones, además le sumamos el tema de la inteligencia artificial, la automatización, que si bien en la industria de la moda sobre todo en el ámbito de la automatización, está bastante retrasado. Se habla que la industria de la moda tiene un año como como 40 años de retraso respecto de la posibilidad de automatización que podrían tener el sistema. Y eso se debe porque el hacer ropa requiere de mucha precisión y destreza que las máquinas todavía no son capaces de incluirla. Esta motricidad fina en que se requiere para coser las prendas de vestir. Y eso hace que la automatización no sea por el momento
una situación que esté tan latente en términos de transformaciones de la industria, pero que no esté latente ahora no significa que pueda ser un problema en un futuro cercano. Por lo tanto, la automatización también genera tensiones, lo mismo que la inteligencia artificial, ya sea desde el apoyo que pueda entregar la inteligencia artificial para los procesos creativos, como también para eventualmente, desde el plano positivo, ayudar a medir las huellas o a minimizar ciertos efectos ambientales que se dan en el proceso productivo. Hay que entender que cuando hablamos de la industria de la moda y el impacto medioambiental, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en las actividades llamadas aguas arriba, que vendrían siendo la extracción de la materia prima, esa extracción de la materia prima, la conversión a los materiales o a los textiles, esos textiles que después se transforman en prendas que son confeccionados, y en algunos casos esas actividades de aguas arriba se incorporan también, se incluyen el ámbito de la distribución. Entonces, y el 30% restante constituyen las actividades que se les llaman aguas abajo, que vendrían siendo las actividades que son más vinculadas a el uso que se le da a esa ropa una vez que es adquirida por una persona, es decir, su cuidado y el fin del ciclo de vida de la ropa. Bueno, en ese contexto también estamos teniendo estas distintas contingencias que van sucediendo, provocan nuevas tendencias de consumo y eventualmente de estilos que obligan también a la industria de la moda a pensar en públicos que a veces ni siquiera los tenían por sobre la mesa. En ese caso, por ejemplo, uno de los públicos súper recurrentes como de ejemplo en estas nuevas tendencias de consumo y estilo está aquellas personas que son animalistas, por lo tanto no consumen prendas que sean producidas con algún derivado animal. En ese sentido, eso obliga un desafío a aquellas marcas que quieran llegar a esos públicos pensando en cuál es la mejor alternativa, cómo comunicarle a esas personas los productos y los procesos, etcétera, etcétera. Y frente a todo este escenario, del cual no tenemos mucha capacidad de poder controlar porque está por sobre nosotros, están los nuevos marcos normativos, que si bien en el caso de Chile son bastante escasos en términos de la industria de la moda, no existe ningún marco normativo en específico que regule la industria. Sin embargo, la expectativa es que prontamente los textiles puedan incorporarse a la ley REP, la ley de responsabilidad extendida del productor. Si bien eso todavía queda tiempo para que ello suceda, obliga también a prepararse porque eso supone, en el fondo, considerar que quien produce ropa se tiene que hacer cargo de un porcentaje de esa ropa al final de su ciclo de vida. Y eso, desde la mirada de la ley de responsabilidad extendida del productor, supone no necesariamente pensar en el reciclaje, que no es la bala mágica, ni la bala de plata, quiero decir, ni tampoco es la solución a este problema, sino que también pensar en la lógica de los servicios para mantener la ropa en mayor circulación. Entonces, si ven, el escenario es complejo y desde ese sentido hay que estar muy atentos porque como es un escenario incierto y cambiante, obliga también a que cuando nosotros comuniquemos, tengamos por sobre la mesa todos estos distintos elementos que se van cruzando y que van tensionando a la industria, pero también tensionando la manera en que la industria comunica lo que hace o lo que no hace. Ahora, desde esa perspectiva tenemos que entender que la sostenibilidad no es un concepto que nació ahora, que es fruto como de la emergencia climática, es un concepto que nace a fines de los 80 a propósito del informe Nuestro Futuro en Común, en que se encargan Naciones Unidas, la Comisión para el Desarrollo y en el Medio Ambiente de Naciones Unidas, y que en 1992, en definitiva, es sociabilizado y todas las personas, digamos, en términos de Naciones Unidas, concuerdan con esta idea de la sostenibilidad como un concepto que no solamente integra el impacto medioambiental, cómo minimizamos el impacto medioambiental, sino que cómo aportamos un desarrollo donde el territorio, es decir, lo económico, esté sobre la mesa, lo social, es decir, la dignidad y el cuidado de las personas también, y el medio ambiente. Entonces, acá un primer alerta. Sostenibilidad no es sinónimo de sustentabilidad. Y esto se produce por el idioma en el que estamos hablando.
Si nosotros estuviéramos hablando en inglés, hablaríamos de un solo concepto, que sería sustainability. Pero como hablamos en español, tenemos dos palabras. Sustentabilidad habla en términos muy simples, simplemente de cómo minimizamos los impactos medioambientales para, digamos, lograr que los recursos presentes alcancen para las próximas generaciones. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente estamos hablando de ese impacto medioambiental, sino que también estamos hablando de la sostenibilidad social, es decir, cómo cuidamos a las personas que son parte del proceso productivo, pero en el caso de la moda también podemos incorporar lo que la Coca Ruiz habla de la agenda cultural, es decir, la vinculación de la moda con los oficios y con las culturas ancestrales. Y también tenemos la sostenibilidad económica, que habla sobre cómo aportamos desde nuestro quehacer al desarrollo de los territorios. En ese sentido, uno podría hablar que la sostenibilidad es como una mesa de tres patas. Y en una mesa de tres patas, para que la mesa esté equilibrada y funcione, tienen que estar las tres patas con el mismo nivel. La diferencia está en que cuando uno opta por caminar hacia la sostenibilidad, uno en muchos casos opta por tener una pata más gruesa que otra. Y esa opción de tener una pata más gruesa que otra significa, va ligada mucho al propósito que yo tengo como marca, pero también a, en definitiva, a cuáles creo que son las ventajas competitivas y comparativas que tengo respecto en el mercado y que puedo ofrecer, ya sea por mi proceso productivo o por la comunicación que hago de mi proceso y de mi marca. Entonces, ¿qué significa eso? En una mesa de tres patas, si hay una pata coja, se cae la mesa. Por lo tanto, si bien no podemos ser perfectos o lo máximo en las tres patas, sí tenemos que intentar que esas tres patas estén equilibradas. ¿Y a eso qué me refiero? Que no sacamos nada con tener una opción por lo medioambiental si estamos pagándole de manera poco digna a las personas que trabajan en nuestra marca o nuestro proyecto. Al mismo tiempo, tampoco sacamos con tener mucho cuidado con lo ambiental y lo social si esto nuestro proyecto nos está aportando al territorio y al final estoy siempre con números rojos. Entonces, optar por la sostenibilidad obliga a esas opciones que les menciono, a esta idea de tratar de buscar un equilibrio, pero al mismo tiempo apostar muchas veces porque una pasta sea más gordita que la otra, por lo menos en el inicio, y ir de a poco, paulatinamente, ir como engrosando estas patas, pero siempre manteniendo ese equilibrio, porque si no hay equilibrio, al final no se logra ser sostenible. Ahora, en ese sentido, hay que empezar a sacarnos algunos mitos que están asociados a la sostenibilidad y que se tienden a repetir mucho, sobre todo cuando se comunican las marcas e intentan demostrar que están dentro de este camino. Primero, el primer mito. La moda es la segunda industria más contaminante. Si bien fue algo que yo repetí en el 2016 porque lo decía hasta Naciones Unidas, el 2018 Vanessa Friedman, que es la editora de moda del New York Times, hizo una investigación para saber de dónde había salido esta afirmación. Y cuando empezó a buscar fuentes y a buscar como el origen primario de la fuente, no encontró. Entonces ella se dio cuenta que se había generado una especie de como fake news, como una especie de noticia falsa que se fue alimentando a través incluso de organismos tan respetables como Naciones Unidas, el Banco Mundial, etcétera, y que de alguna manera tuvo su máximo apogeo de visibilización con el documental de True Cost, que se los recomiendo mucho, independiente que digan la segunda más contaminante. ¿Qué quiere decir esto? Que la industria de la moda es una industria contaminante, de eso hay consenso. Se habla de que aporta desde el 2 hasta el 10 incluso por ciento de las emisiones de gases invernadero a nivel mundial. El tema está que como la industria de la moda no ha logrado tener mediciones que sean lo suficientemente estandarizadas y comparables con otras industrias respecto a su impacto, difícilmente se podría meter en un ranking. Es decir, la falta de data comparable que sea consensual, no solamente dentro de la misma industria, sino que todos midamos lo mismo, sino que esa medición de todos lo mismo se pueda comparar con otras industrias, no existe. Por lo tanto, a falta de aquello, es imposible determinar exactamente cuánto es el porcentaje de contaminación que está generando, por lo tanto, incorporarlo en un ranking es imposible. Entonces,
¿La industria de la moda es contaminante? Sí, se habla que es una de las más contaminantes, pero de ahí a ponerla en un lugar no se puede. Entonces, no lo repitan porque están cometiendo un error y están comunicando mal. Ahora, ¿se puede ser 100% sostenible? Tampoco se puede ser 100% sostenible, por una razón muy obvia. ¿Se acuerdan que les hablé de la mesita de las tres patas y de esta opción que tenemos que por muchas veces, por iniciar nuestro camino construyendo, optando porque una patita sea más gorda que la otra? Bueno, eso tiene que ver con que como la sostenibilidad está determinada por tres factores, lo económico, lo social y lo ambiental, estos factores, como vimos en la primera slide, no son variables que son estáticas, son variables que se van transformando y van cambiando. En el caso de lo ambiental, se transforman por la ciencia, por los nuevos descubrimientos de la ciencia, em, porque algunas cosas que nosotros pensamos que eran la solución para ciertos desafíos medioambientales ya no lo son tanto. Recuerden, por ejemplo, el poliéster reciclado, que todos cantábamos de alegría porque decíamos, esto está resolviendo en el tema del poliéster virgen. Y ups, el poliéster reciclado también elimina microplásticos. Entonces, eso obliga a estar en permanente reflexión o investigación sobre lo que está ocurriendo desde el punto de vista medioambiental. Desde el punto de vista social también, las personas que trabajan en la cadena de valor aspiran a ciertos niveles de sueldo digno, pero ese sueldo digno va cambiando en relación, por ejemplo, a sus expectativas, a la calidad de vida, al desarrollo que tienen los países. Al mismo tiempo también cambian en función de distintos factores que están ocurriendo a nivel social y hacen que las personas aspiren a otras cosas. Por lo tanto, tampoco uno podría decir esto ya lo tengo resuelto, además de otra serie de factores que también están considerados en lo social. Y en lo económico es lo mismo, los desafíos asociados a la inflación, a de repente crisis económicas, obligan también a hacer transformaciones. Por lo tanto, cuando uno habla de participar de la sostenibilidad, tiene que pensar en que uno está transitando por una ruta, por un camino, que es un camino que yo hablo a veces de la sostenibilidad como un Everest, como un gran monte, al que uno aspira a avanzar y en esa aspiración de avanzar uno elige un camino. Ese camino, como les decía, puede ser quizás ponerle atención más a lo ambiental, a lo social o quizás a lo económico. Uno opta por irse por esa ruta, pero es una ruta que no tiene término y que muchas veces es muy cuesta arriba por lo mismo y que obliga a transitarla en colaboración justamente y planificación y estrategia justamente por este desafío de que no tiene un final. Entonces la sostenibilidad no es una meta, es un camino, es un camino en el que transitamos. Por lo tanto, los caminos no, en este sentido que no tienen un fin, inevitablemente al no tener un fin, uno no puede llegar a completar el 100%. Entonces, ser 100% sostenible puede ser una ambición y un deseo, pero lograrlo es imposible. Entonces, comunicar y decir que uno es 100% sostenible no es comunicar con la verdad. Quizás se hace porque no se sabe, pero ahora que ustedes lo saben, no lo hagan. Si es sostenible, es caro. Eso es súper relativo y es relativo por dos razones. Primero, puede ser por el hecho de que cuando uno hace un producto sostenible está pensando en un producto de calidad que dure, que se mantenga la mayor cantidad de tiempo en el sistema. Por lo tanto, si uno prorrateara ese valor, al final ese producto no es tan caro como eventualmente se puede pensar. Esa es una mirada. Pero una segunda mirada tiene que ver con el hecho de que cuando ciertos procesos productivos de la moda que tienen un menor impacto son asumidos por la industria en su conjunto, es decir, se convierten en parte de las economías de escala, bajan los valores. Es decir, por ejemplo, hay ciertas materias primas que quizás ahora están solamente pensadas en un nicho de lujo o un mercado premium, pero si esas tecnologías los adopta la industria de la moda más masiva, logran disminuir sus costos debido a la economía de escala y pueden ser accesibles para todos. Entonces, por eso es súper relativo. Y ahora, si es local y sostenible, tampoco eso realmente es una ecuación lineal. Porque claro, hay marcas que se esfuerzan por caminar hacia la sostenibilidad, pero el hecho de trabajar localmente no te asegura que no tengas un fuerte impacto medioambiental, ni que tampoco trabajes sin las condiciones dignas para las personas, o que eventualmente estés
aportando realmente al territorio. Entonces, no es sine qua non el hecho de que lo local es sostenible. Ojalá que así sea, y hay una tendencia a que lo local tenga una mayor ambición por transitar sobre este camino, pero tampoco es imperativo. Y ahora, cuando nosotros hablamos de comunicación sostenible, ¿a qué le estamos hablando? Lo primero que tenemos que entender que los consumidores que hoy suelen tener relaciones personales con las marcas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos hacia los consumidores, les comunicamos nuestro proyecto, nuestros procesos, etcétera, etcétera. Los consumidores no necesariamente están esperando datos, sino que están esperando vincularse emocionalmente con nosotros. Y eso es un tremendo desafío, porque cuando uno se vincula con las personas, no solo desde la razón, sino que también desde el corazón y los sentimientos, tiene que andar pisando huevos, porque hay gente que es más sensible que otra, por lo tanto a veces va a entender los mensajes de una manera diferente. Por lo tanto, tenemos que en ese sentido ser como muy inteligentes en términos de que las personas se quieren conectar contigo desde un punto de vista emocional, se quieren conectar desde sus valores, desde sus creencias, sobre todo aquellos que están aspirando a un consumo más consciente y responsable, pero eso significa que al mismo tiempo un tremendo desafío en términos de cómo logramos ese equilibrio entre entregar información sin marear y apelando efectivamente a una comprensión que va más allá de la razón. Para que ustedes tengan una idea general, hay muchos estudios relativos a las tendencias del consumidor, pero me llamaron la atención dos como estudios que revisé en estos días. Uno que se llama el Consumer Pulse of TransUnion, que salió al final del año pasado, que hablaba sobre los como tendencias de consumo en Chile, y hablaba de que había una gran preocupación por la inflación, y eso hablaba también de en una disminución de las compras discrecionales. Eso, digámoslo, que es a una tendencia que está a nivel internacional y por al mismo tiempo también que se está casi quedando en el sistema. Porque la lucha con por la inflación no es solamente en Chile, sino que es a nivel de todo el mundo. Y eso hace que la gente, obviamente, que esté gastando menos, esté más preocupada por su finanza y todo aquello que no necesariamente aporte a su vida cotidiana, eh, va a dedicarle presupuesto a aquello. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar cómo acercarnos a esos públicos que quizás no van a tener la opción hoy de comprar los productos, pero sí pudiesen comprar otro tipo de servicios que nosotros le pudiésemos entregar desde la mirada de la sostenibilidad. Ahora, hay una encuesta que salió hace nada, esta semana, que se llama Los jóvenes y la crisis climática del INCU, y salen distintos datos, pero un dato que me llamó mucho la atención era cuando hablaba qué hacían los jóvenes como qué acciones hacían en función de la crisis climática, como de alguna manera para aportar a esta situación de la crisis climática, y el 79% decía planificar y comprar lo justo y necesario, el 64% decía arreglar cosas en vez de reemplazarlas, y el 52% hablaba de comprar de segunda mano. Eso nuevamente nos habla a una nueva forma de vincularnos con el vestir, que no necesariamente tiene que ver con comprar objetos, sino que también con vincularnos desde la experiencia y desde los servicios. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de comunicación de moda sostenible, en donde la comunicación no solamente es una comunicación de un mensaje, sino que una comunicación que va de la mano de un camino que estamos recorriendo y que no recorremos solo, lo recorremos con las personas, nuestra comunidad, que son nuestros públicos, es una súper buena oportunidad para empezar a reflexionar respecto a cuál es mi propósito. En definitiva, ¿por qué diablos, perdón, pero me sale así decirlo nomás, ¿por qué diablos yo estoy dedicándole mi fuerza, mi alma, mi corazón a este proyecto? ¿Por qué lo hago? Y parece que fuera una pregunta sencilla, pero les aseguro que a muchas personas no les resulta tan sencillo contestarla. Entonces, si yo no tengo claro por qué estoy haciendo esto, porque el por qué lo hago, primero, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y cómo lo hago? Si yo no logro responder esas tres preguntas, difícilmente voy a poder comunicar lo que hago de manera clara y concisa al resto de mis audiencias. Por lo tanto, esta es una tremenda oportunidad para empezar a preguntar, ya, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Pero por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Entonces, el propósito es clave, la claridad del propósito es clave
para después trazar una estrategia de comunicación sostenible. Y desde esa perspectiva, cuando uno se cuestiona el propósito y lo clarifica, tengo que también cuestionarme, ¿y cuáles son mis valores? Porque cuando nosotros transitamos por la ruta de la sostenibilidad, lo hacemos con una convicción, que es el propósito, y esa convicción está anclada en valores. Suena como si yo estuviera haciendo clases de catecismo, pero no, es así. La sostenibilidad se basa en valores, que son valores asociados a los derechos humanos en general, que son que los derechos humanos no tienen ni color político, ni religión, ni cultura. Son una convención internacional, en definitiva, que permite la sociabilización y la sobrevivencia del ser humano. Entonces, cuando yo defino mi propósito, también tengo que definir mis valores. Y esos valores supone también ciertas opciones, dependiendo del camino que yo quiera tomar. Quizás hay algunos valores que están más centrados no sé, en temas ligados a lo ambiental, u otros valores que están más ligados a las personas, a lo social, que pueden ser las personas que son parte de la cadena productiva, pero también mi relación con las personas que visten mi prenda o que son parte de mi proyecto, cómo yo las quiero representar, a quienes quiero visibilizar. Todos esos son parte de los valores que tienen que estar anclados con mi propósito. Entonces, cuando uno piensa en comunicación sostenible, lo primero que tiene que hacer, además de conocer muy bien al público al que le va a hablar, entender cómo se mueve, qué es lo que lo moviliza, em, qué es lo que lo anima, cómo en el fondo se vincula con mi marca, tengo que entender también con mucha claridad qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y en qué se sustenta ese hacer y ese por qué. ¿Cuáles son los valores que sustentan este camino que yo estoy transitando? Porque pucha que es difícil el camino, entonces necesitamos esa convicción y esa energía como para poder avanzar. Ahora, ¿qué es la comunicación sostenible? Y acá voy a leer una definición que desarrollamos con Franca Studio, donde yo soy consultora senior en temas de comunicación sostenible, y la definimos como una forma de comunicar de manera honesta, simple, transparente, comprobable, accesible y alineada con el propósito y valores reales de una marca. Por eso es tan importante definirlos. En base a esto, la marca es capaz de desarrollar una línea editorial, identificar una forma de hablar y narrar su ruta sostenible de forma coherente, consistente y auténtica con lo que realmente es y está haciendo. Acá, en definitiva, cuando yo intento comunicar desde la comunicación sostenible, tengo que tener súper claro cuál es mi propósito y desde la claridad de mi propósito y de la realidad de lo que yo estoy haciendo y soy, poder comunicarlo a los demás. Y poderlo comunicarlo de manera sencilla, sin adornos, de forma transparente. Y en esa línea tenemos que entender que cuando nosotros comunicamos desde la comunicación sostenible, lo hacemos muchas veces a través de los atributos sostenibles que tiene nuestra marca, que tienen nuestros procesos. Cuando hablamos de atributos sostenibles, yo hice bueno, de muchas de estas cosas, y no es porque quiera que me den like y me sigan en mis cuentas de redes sociales, pero si quieren, ya está bueno. Yo en mi cuenta de Instagram he hecho muchos reels respecto a estos temas, así que les pueden servir de resumen o en el fondo para reforzar parte de las materias que estamos revisando el día. Pero uno de los últimos que hice tiene que ver con los atributos sostenibles. Cuando hablamos de atributos sostenibles, particularmente, sobre todo cuando hablamos de grandes marcas, estamos hablando casi siempre de las telas de la ropa, de las características que tienen las telas de la ropa que ayudan a que su impacto medioambiental y social sea el menor posible. Ese atributo se define en función de una certificación, un sello que entrega un tercero, en el caso de las grandes marcas. En el caso de las pequeñas marcas, como a veces no tienen posibilidad de algún tipo de certificación o sello, ni de sus materiales, ni de sus procesos, los atributos sostenibles van a depender de su capacidad de trazar o recabar la mayor cantidad de información del proceso de confección y así verificar que sus impactos ambientales y sociales son mínimos. Es decir, cuando yo quiero comunicar que estoy transitando hacia el camino de la sostenibilidad, lo voy a hacer generalmente a través de mis atributos sostenibles. Y esos atributos sostenibles tengo que tener la capacidad de mapearlos. Y ese mapeo no es inventar, sino que es frente a la realidad de mi proceso, poder definir qué cosas yo estoy haciendo
para minimizar el impacto ambiental y social y o maximizar el impacto social, minimizar el impacto medioambiental y maximizar también el impacto económico. Entonces, tengo que ser capaz, si es que no tengo la posibilidad de acceder a algún sello de certificación, ya sea por vía de los materiales o por otras vías de proceso, al menos tengo que tener la capacidad de trazar desde el proceso productivo, de mi marca, de mi cadena de valor, cuáles son las cosas que yo estoy haciendo que generan un menor impacto medioambiental, un menor impacto social en un ámbito, pero un mayor impacto social desde el lado positivo y un gran impacto en lo económico también. En ese sentido, tenemos que tener cuidado con el tipo de certificados o atributos que en el fondo estamos por los que optamos. ¿Y por qué voy con esto? Porque si bien las certificaciones son en que brindan terceras personas, porque en el fondo uno no puede ser juez y parte, sino que necesita que, porque yo les puedo decir, oye, yo soy súper regia persona, en serio, soy súper simpática, soy súper amorosa, y ustedes pueden decir, no, en realidad no, te conozco y soy un plomo, terrible pesada. Entonces, ¿quién define lo que yo soy? O sea, uno se puede definir a sí mismo, pero en el fondo quien valida eso que uno es son los otros. Independiente que uno sea una persona súper con una tremenda autoestima, etcétera, etcétera. Pero la validación de las características de la persona, y en este caso de una marca y un proyecto, no la puede hacer uno mismo, porque eso es ser juez y parte, la tiene que hacer un tercero. Pero hay que tener cuidado con el tercero que elegimos, porque por ejemplo, no sé si ustedes vieron las noticias y la información que ha ido circulando tanto en redes sociales como en noticias respecto al tema de las licencias. Hay varias certificaciones que en el fondo se ha descubierto que las personas que son parte de como de los directorios de esas certificaciones son también dueños o tienen una porción de acciones en grandes empresas de la moda. Por lo tanto, al final son juez y parte. Y eso obviamente que hace que el sistema no funcione, que al final que el sistema se eche a perder. Y en ese sentido, por ejemplo, una polémica muy grande respecto a Better Cotton, que es una certificación respecto a el algodón sostenible, o sea, el algodón orgánico hecho en condiciones con un menor impacto medioambiental y en condiciones sociales dignas, que estaban deforestando una zona de Brasil. Entonces, ¿qué significa eso? Hay personas que desconfían de todo, ¿ya? Y en Chile tendemos a desconfiarnos hasta de nosotros mismos. No se trata de estar desconfiando de todo, ni tampoco de ser cínico, pero sí con tener cuidado con qué tipo de certificaciones elegimos, sobre todo si elegimos materias en ciertas materialidades que después nos van a servir como en atributos sostenibles para comunicar. Entonces, antes de optar por una certificación o por un sello, que los sellos no necesariamente son certificaciones, son sellos que dan, por ejemplo, los mismos fabricantes, que ustedes tienen que aclarar que no es una certificación, pero al menos que el proceso productivo señala que tiene un menor impacto. Por ejemplo, la viscosa, hay un sello que se llama Ecovero, y eso es un sello que tiene el Lenzing, que es el que hace esta viscosa, que en el fondo demuestra que la viscosa tuvo un menor impacto. Entonces, y eso a su vez, ese sello está auditado por otros terceros para la empresa. Entonces, antes de optar por algún tipo de certificación o por un material certificado con sello, investiga, investiga. No existe la perfección en este tema, ¿ya? Pero al menos sí en tratar de tomar las providencias del caso para no terminar ustedes más encima invirtiendo tiempo y dinero en una opción que eventualmente pueda tenerle consecuencias negativas. Entonces, esta License to Greenwatch es un estudio en el que habla sobre el tema de las certificaciones, que es un poco, como diría, no es muy esperanzador, pero, pero al menos da una visión bastante como objetiva de cómo al final en estas certificaciones pueden tener su doble cara, y es mejor saber cuáles son las dobles caras para estar enfrentados a cualquier tipo de situación que pueda ocurrir en el futuro, sobre todo de cara a la comunicación de marca.
Si bien la transparencia en muchos casos, la transparencia radical en muchos casos es muy difícil de conseguir, porque por mucho que nos esforcemos a veces dentro de nuestros proyectos por tratar de trazar cada uno de los pasos, hay cosas que se nos pueden en, ir en collera, por ejemplo, el tema de las materias primas, sobre todo cuando compramos en lugares donde ni el vendedor sabe realmente cómo se hizo esa materia prima. Si bien la transparencia radical es cada vez más difícil a medida que vamos escalando y deslocalizando los procesos, en el caso de las marcas pequeñas podría llegar a ser un poco más posible en la medida, por cierto, de que nosotros partamos con esta idea de ser transparentes, por lo tanto, intentemos que nuestro proceso productivo eh, contar con la mayor información de cada una de las partes, sobre todo si trabajamos desde la lógica local, con proveedores locales, con materias primas locales, con mano de obra local, quizás podemos llegar a ser lo suficientemente transparentes, pero quizás no también, porque hay cosas que no vamos a tener la información disponible porque nuestros proveedores no nos la pueden brindar, no la han levantado. Entonces, ante la dificultad de la transparencia radical, sí podemos ser honestos radicales. Y yo creo que sí es posible. ¿Y qué significa la honestidad radical? Reconocer que sé, pero que tampoco sé. O sea, hay cosas que sé, pero hay cosas que no sé. Y no sé porque no porque sea negligente, sino que porque no se puede saber de todo. Pero cuando uno es honesto radical, se compromete a averiguar, se compromete a investigar y se compromete a no chamullar la respuesta. Entonces, si hay alguien de mis audiencias que me pregunta algo y me deja pillo, uno le dice, "Mm, la verdad, no me lo había preguntado, pero lo que tú me acabas de preguntar me va a obligar a buscarte una respuesta. Y yo te voy a intentar dar una respuesta diligente lo antes posible. Y quizás esa respuesta puede ser, no encontré la respuesta, pero me comprometo a trabajar en ello. Entonces, no siempre vamos a poder ser transparentes radicales, sobre todo si las marcas no parten desde esa lógica, pero la honestidad radical sin duda es posible, y más aún si nos aventuramos por el camino de la sostenibilidad. En ese sentido, les quiero mostrar algunos principios de un manual de comunicación sostenible que realizó Naciones Unidas y que está disponible en inglés solamente, pero que es súper bueno en términos de entregar una serie de materiales bien concretos en cuanto a principios, los principios que les voy a leer ahora, pero al mismo tiempo de cada principio hay un análisis de cada principio y hay incluso un checklist de los qué hacer y qué no hacer, y al final incluso un checklist que uno puede aplicar. Está en inglés, pero Google Translate les puede ayudar a traducirlo. Así que creo que es una muy buena herramienta para poder complementar este camino y para trabajar, para generar una comunicación sostenible que realmente sea efectiva. ¿Cuáles son los principios que habla Naciones Unidas? El primer principio es comprometerse a realizar esfuerzos de comunicación transparentes basados en evidencia. Y es algo que también yo después voy a relevar como una buena práctica. Cuando yo comunico algo, cualquier cosa que yo comunico tiene que tener un dato detrás que lo avale. Y ese dato no es trust me bro. No es que me lo dijo mi amigo, me lo dijo la señora de la esquina, no. Ese dato tiene que tener una evidencia científica, porque la sostenibilidad, sobre todo la que está asociada a la sostenibilidad ambiental, se construye desde la ciencia, no desde la guata, no desde lo que yo creo, yo pienso, yo siento, no, desde la ciencia y el dato duro. Por lo tanto, si yo no tengo ese dato duro, no lo comunico hasta tenerlo sobre la mesa. El principio 2, garantizar que la información se comparta de manera clara y accesible, es decir, tener la posibilidad de entregar toda esta información de tal forma de que la gente pueda acceder que le estoy comunicando y al mismo tiempo eh, lo puedan comprender en el proceso. Y cuando hablamos de accesible es que esté disponible no solamente para todo mi público, pero eventualmente también con ciertos criterios de accesibilidad universal, es decir, que todas las personas, sin importar si tienen o no una discapacidad, puedan acceder a esa información. El principio 3 es erradicar todos los mensajes que fomenten el consumo excesivo, porque como hablamos al principio, estamos en una encrucijada de sobreconsumo y sobreproducción.
Y ese huevo, la gallina, esta encrucijada en la que estamos, no está contribuyendo a paliar los efectos de la emergencia climática. Por lo tanto, si nosotros nos enmarcamos en la comunicación sostenible, tenemos que buscar la manera de no ser parte del problema. Lo que suena súper bonito y fácil, pero ustedes saben que es tremendamente complejo. El principio 4 es promover cambios positivos y demostrar soluciones circulares accesibles para ayudar a las personas a vivir estilos de vida más sostenibles. Acá estamos hablando de que cuando nosotros nos embarcamos en el mundo de la comunicación sostenible, al final nos embarcamos en un mundo que contribuye a la cultura del consumo, o más bien, más del consumo, yo diría a la cultura del vestir consciente y responsable, a la creación de una forma de ver el mundo diferente a la que nos propone la industria tradicional al día de hoy. Entonces, es un tremendo desafío y por eso hay que generar mensajes que sean optimistas, o sea, no sacamos nada con estar poniendo un montón de datos y cosas negativas, si es que al final eso no va a contribuir a la construcción de esta cultura. Tenemos que destacar nuevos modelos a seguir y nociones de aspiración o éxito, porque al final si estamos solamente hay muchas personas que comunican la sostenibilidad desde el dato dramático, que yo creo que está bien visibilizar, pero no puedes solamente estar comunicando desde el dato terrible, porque para cualquiera de nosotros, cuando te hablan solamente cosas negativas, la sensación que te generan es de tal nivel de desesperanza, y la desesperanza provoca miedo y provoca inacción. Entonces, al final es contraproducente, porque la gente dice, es demasiado grande, yo la verdad no puedo lidiar con esto, o mejor no hago nada, o filo, o hago lo que estoy haciendo, chao, y me hago como que no sé nomás. Entonces, si nosotros realmente queremos contribuir en, en nuestra comunicación sostenible en este cambio cultural, se requiere reconocer y visibilizar aquellas cosas que están ocurriendo positivas en el sistema o que nosotros estamos haciendo positivas y entendiendo que esta tarea, esta cruzada de camino para llegar al Everest, no se puede hacer de manera individual. Por lo tanto, hay que abordarla de forma colectiva. Y cuando la abordamos de forma colectiva y colaborativa, aunque la mochila sea pesada, se siente un poquito más ligera. Centrarse en el marketing inclusivo y la narración de historias que celebren los valores ecológicos, culturales, sociales positivos de la moda. Un poco lo que les estaba hablando. Motivar y movilizar al público para abogar por un cambio más amplio. Y por último, apoyar el diálogo con los líderes y los responsables de la formulación de políticas para permitir una sostenibilidad más amplia de la industria. En definitiva, las Naciones Unidas en este playbook proponen esta ecuación de información, cultura, promoción. Al final tenemos información, evidencia científica que de alguna forma está contribuyendo a una cultura del vestir consciente y responsable, una cultura que no está basada en el miedo y en el terror. Es como, ¿qué es esto? Si no, no sé, te vas a ir al infierno. No, no tiene que ver con eso. Todo lo contrario, tiene que ver con movilizar a la esperanza. Movilizar la esperanza. En, en, hay un Manuel Bustamante, que es un tremendo prócer de los temas medioambientales en Chile, habla de la esperanza activa, que me parece súper positivo, porque es no solamente como quedarnos con esa esperanza ingenua, de como, sí, yo tengo la esperanza de que el mundo va a cambiar, que la gente va a ser buena. No, yo con esa esperanza la abrazo y camino y hago acciones para que esa esperanza realmente haga sentido. Esas acciones se pueden sentir como súper chiquititas, como que no movilizan nada, pero en serio, si todos estuviéramos con esa misma dinámica, en serio que moveríamos el planeta, lo haríamos girar de otra forma. Y obviamente y eso va de la mano con una promoción de estas nuevas formas de vestir, de esta nueva cultura que va de la mano con esta esperanza activa, por decirlo de alguna forma. Ahora, desde el plano súper práctico, ¿cuáles podríamos definir como buenas prácticas en términos de comunicación sostenible y que nos van a ayudar a no caer en el greenwashing? Bueno, no usar autodenominaciones. Aquí somos re buenos en Chile como para decir que somos los jaguares, que el no sé cuánto. Nos encanta ponernos como títulos, así como el rey de la cebolla, la reina de los porotos granados. Nos gusta ponernos títulos nobiliarios y ponernos hartos como autodenominaciones. Cuando uno trabaja en la comunicación sostenible,
no puede ponerse autodenominaciones. Solamente uno puede utilizar ciertos titulares respecto a sí mismo cuando tienes la evidencia para poder decir eso. Es decir, yo puedo decir, yo estoy haciendo un manejo sostenible de determinado recurso porque estoy haciendo determinadas acciones y estoy midiendo mi impacto que me permite decir aquello. De hecho, aquí yo les pongo un ejemplo de una marca que es danesa que se llama Gani, que ellos dicen que no son una marca sostenible. ¿Y por qué ellos dicen que no son una marca sostenible? Porque ellos dicen, el solo hecho de vender ropa significa que yo soy parte del sistema. Y como yo soy parte del sistema, soy parte del problema también. Pero ¿cómo lo hago para, siendo parte del sistema y siendo parte del problema, generar el menor impacto posible y generar una relación o aportar a una relación del vestir diferente de las personas que prefieren mi marca, y esa relación diferente está determinada por mis atributos, la calidad, em, la, la materialidad, en la atemporalidad de mi propuesta, etcétera, etcétera. Entonces, en una buena práctica cuando se trabaja en comunicación sostenible es no autodenominarse de ninguna manera. Todo lo que yo digo que soy tiene que estar avalado por una evidencia, por un dato duro y ojalá por un tercero que confirme que lo que yo estoy diciendo es real. Hay que utilizar correctamente los conceptos. Hablamos de que sostenible no es sinónimo de sustentable. Reciclar no es sinónimo de reutilización. La ropa usada no es reciclada. La ropa usada es ropa reusada, que uno puede reutilizar. El reciclaje supone un proceso mecánico o químico, donde lo que nosotros vemos como textil, como es, por ejemplo, esta chaqueta, yo la tendría que desmenuzar, ya sea por un proceso mecánico o químico, y transformarla nuevamente en un textil, y ese textil nuevamente ser una chaqueta para yo decir que esta es una chaqueta reciclada. Si esta chaqueta se la compré a una persona que la tenía antes en su closet, es una chaqueta reutilizada, reusada. Entonces, ojo con lo que comunicamos, con los conceptos. Franca Magazine tiene un glosario de conceptos, pero también lo tienen grandes, Condé Nast también, en Vogue también tiene glosarios, en Naciones Unidas también tiene glosarios, el Playbook también hay información y glosario de conceptos. Utilicemos bien los conceptos, porque cuando utilizamos mal los conceptos, además de no aportar a la comunicación sostenible, estamos aportando a la desinformación de la ciudadanía, que ya está súper confundida. Las personas no reciclan, por ejemplo. Las personas segregan sus residuos, pero no alcanzan a reciclar, a no ser de que sean dueños de una empresa de reciclaje. Pero yo que sepa, yo al menos no lo soy y no conozco a nadie que sea, bueno, sí conozco a alguien, el Franklin Cepeda, pero eso no, de Procitec, pero eso no vale. Entonces, ojo con la manera en que comunicamos los conceptos, usarlos correctamente. No comunicar del desde. El Ministerio de Medio Ambiente está generando ahora una estrategia de textiles circulares. Y en ese contexto de estrategia de textiles circulares, además está siendo preparatorio de alguna manera para la incorporación de los textiles y ropa a la ley REP. Desde esa perspectiva, hay una serie de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la inclusión de algunos productos prioritarios que ya existen ahora en la ley REP, por ejemplo, los embalajes y los envases, en los cuales las marcas se tienen que ya hacer cargo. Comunicar de que se están haciendo cargo es como decir, yo no robo. Perdón que sea tan extrema con el ejemplo, pero es para mostrarlo bien claramente. Yo te tengo que aplaudir, o alguien me tiene que aplaudir a mí por decirle que yo no robo. No, porque con mi deber cumplo nomás, pues. Entonces, ustedes piensen, ¿estoy cumpliendo con mi deber? ¿Con mi deber legal? Si estoy cumpliendo con mi deber legal y solamente con mi deber legal, que es el desde, no se comunica. Porque nadie se pone chapitas por cumplir con el desde. Solamente empiezo a comunicar cuando yo ya superé el desde, cuando estoy empezando a hacer cosas que la ley no me lo exige, sino que yo me lo exijo por mi propósito, por mis valores, porque yo decidí tener determinados atributos, determinados procesos. ¿Ya? Entonces, comunicar desde es una muy mala práctica. Un dato, una evidencia, esto ya lo he recalcado muchas veces.
Si yo entrego un dato, ese dato tiene que tener una evidencia detrás. Si yo digo que entrego salarios dignos a las personas que están en mi cadena de valor, bueno, digo cuáles son los salarios dignos. Si no me atrevo a poner una cifra, pongo un porcentaje en relación a algo, pero no me quedo solamente con el titular. Un dato, una evidencia. Si no lo sé, investigo. Si no sé algo que me preguntan o si me doy cuenta que al momento de levantar mis atributos sostenibles hay cosas que me están quedando como con un gran signo de interrogación, no me quedo con el signo de interrogación. Trato de buscar la respuesta. Y esa respuesta la puedo buscar en Google, la puedo buscar a través de una asesoría, la puedo buscar de distintas maneras, pero no quedarme como como decir, filo, no importa. Porque parte de la comunicación sostenible es tratar de ir desenredando los distintos nudos que se van provocando en el proceso. Y finalmente, depende de las plataformas en las que nosotros hablemos, no siempre vamos a tener espacio para contarlo todo de la manera que queremos. Ojalá que lo que queremos contar lo contemos de manera clara y directa, sin darle tanta vuelta, así como, ¿se acuerdan? Esos chistes que cuentan como casi que los fenicios y después al final llegan y al final uno, cuando ya escuchó el chiste ya ni se ría, porque fue tan largo la vuelta. Bueno, cuando nosotros comunicamos tenemos que tratar de ser bastante concisos y precisos, porque la gente cada vez tiene menos sentido de la atención, producto de la consumo de redes sociales. Entonces, dependiendo de la plataforma que usemos, a veces no vamos a poder comunicar en profundidad todo lo que hacemos, pero tratemos de tener espacios para que la gente que quiera, que sea más busquilla, pueda meterse a un sitio web, por ejemplo, donde vea más contenido de lo que nosotros decimos. Si nosotros en Instagram o en TikTok logramos comunicar apenas los titulares de cosas que nosotros hacemos, invitemos a la gente a ir a nuestro sitio web y revisar ahí la información en detalle. ¿Quiénes, según yo, lo están haciendo bien? Mira, acá nadie lo hace perfecto. Eso primero que todo, el primer disclaimer. Pero sí hay gente que se está esforzando por tratar de hacerlo mejor. Carun es una marca chilena de anteojos que está en su centro de control, por decirlo, su headquarter está en Puerto Varas. Esta empresa fue fundada por Thomas Kimber, que es un cabrón súper joven, todavía es muy joven, a pesar que ya lleva hartos años en la empresa y que tiene como principal objetivo en trabajar bajo una lógica de lo que ellos llaman los negocios regenerativos, aportando a minimizar el impacto medioambiental, a potenciar un impacto social positivo y a aportar efectivamente a la economía de los territorios. Ayer, de hecho, en el día o ayer fue, sí, ayer o anteayer, lanzaron o pusieron a disposición su reporte de impacto del año pasado, donde ellos tratan de transparentar cómo fue su proceso productivo el año pasado, cuál fue su impacto en todos los ámbitos que ellos se mueven y qué cosas todavía les quedan pendientes, cuáles son sus desafíos. Yo creo que el ejercicio que ellos hacen es un ejercicio súper honesto, un ejercicio donde no están todas las respuestas, pero a ellos no les importa que no estén todas las respuestas. La perfección es enemiga de lo bueno y en el caso de la sostenibilidad, absolutamente cierto. Entonces, ellos ponen sobre la mesa información que permite a las personas realmente comprender la envergadura del esfuerzo que ellos están intentando hacer por construir negocios de una manera distinta. Y lo hacen de esa forma porque quieren contagiar y que la gente, más empresas, se animen a hacer lo que ellos hacen. Entonces, les recomiendo mucho, ustedes pueden entrar a Carun y mirar su reporte de impacto que está disponible público y revisar ahí cómo ellos comunican lo que hacen. Y creo que es una súper buena inspiración porque además son chilenos, están en español, porque los próximos ejemplos que les voy a dar están en inglés. Otro ejemplo interesante de la manera de comunicar y de alguna manera también de las herramientas que ellos mismos proporcionan de manera gratis para poder, por ejemplo, poder trazar el impacto de los ciertos productos, es Allbirds, es una marca que está en California, pero en realidad fue hecha por un neozelandés que hace calzado a partir de la lana merino. Es una marca que nace con un foco en la sostenibilidad y que ha intentado ser muy transparente respecto a su huella de carbono, su impacto en los territorios, etcétera, etcétera. Ellos tienen inclusive una herramienta que es un Excel para poder medir, apoyar a los emprendedores
a medir su huella de carbono. Así no es perfecta, pero permite un primer acercamiento para poder trazar un poco desde la lógica del ciclo de vida un impacto que pueda tener un producto. Entonces, tienen estas herramientas gratuitas, tienen un montón de información y creo que es súper interesante la manera en la que ellos han intentado transparentar sus procesos. Y por otra parte, hay otra marca que es norteamericana también, que se llama Reformation, o estadounidense más bien, en que también parte de una lógica, en parte desde el camino de la sostenibilidad y que tiene una forma de comunicar que no tan solo busca en intentar ser transparente en la comunicación, sino que lo que me gusta es que comunican con humor. Y a mí me encanta que la gente se ría un poquito, porque a veces hablamos de sostenibilidad y pensamos como pura gente grave, deprimida, pensando en que el mundo se va a acabar y cosas así, pero no pues, acuérdense, la esperanza activa. Y Reformation es una marca que dice, lo más sostenible es estar desnudo y lo segundo, nosotros. Ya aparte, con ese eslogan a mí como que me conquistaron, ¿ya? Me conquistaron. Y por lo menos captaron mi atención. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la sostenibilidad también se puede comunicar con humor, también se puede comunicar no solamente con un optimismo, de repente que puede sonar a veces muy mi Chile, pero, perdón, me salí del libreto, pero bueno, ¿se entiende? Pero en el fondo es comunicar con esa cercanía, con esa, como hablamos en chileno, con esa chispeza que a la gente le hace sentido y que le permite movilizarse a la acción. Porque la comunicación sostenible no solo significa hablar de lo que tú haces, del esfuerzo, el cariño, la pasión que le pones para tratar de caminar por una ruta que tenga un menor impacto medioambiental, el mayor impacto social posible, positivo, el mayor impacto en la economía y sus territorios, sino que también habla de que ese camino lo hagamos con alegría, con optimismo y que nada, pues que a veces uno avanza y retrocede, pero en definitiva que puede ser de la mano de todos un camino posible. Muchas gracias. Si tienen comentarios, preguntas que no me quieran hacer ahora, bueno, ahí está mi sitio web de referencia, mi correo y algunas de mis redes sociales porque tengo más, pero las que son más atingentes con esta, este momento. No sé si hay alguien que tuviese alguna pregunta o comentario. Voy a dejar de compartir. Si es que no pusieron mis contactos, perdón, que estoy con una alergia infinita, por eso me rasco tanto la nariz. Em, si es que no lograron como escribir alguno de mis contactos, estoy súper ubicable en redes sociales y no, ahí pueden hablar conmigo. ¿Hay alguna pregunta de alguien, algún comentario? Disculpen mi voracidad para entregarles contenido, pero en serio que intenté en este poquito rato que teníamos hacerles una visualización en general, como una especie de paneo muy rápido, un poco vertiginoso, de ciertos aspectos de la comunicación sostenible que, como les digo, son bastante del sentido común, pero sin duda les van a aportar a que realmente comuniquen con sentido y al mismo tiempo no caigan en el greenwashing, ya sea por desconocimiento, por falta de información, eh, y a veces uno puede caer en el greenwashing del puro entusiasmo también. No siempre hay no tiene que haber mala voluntad de por medio. Eso, no sé si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta o algo. No, agradezco muchas gracias a ustedes que me están dejando, muchas gracias en los comentarios, en el chat. Yo tengo una pregunta cortita. Sí, En dime, el Paz. fondo, estaba pensando cuál es también el rol de los medios, sobre todo en la época de fechas comerciales, como no sé, ahora que se viene el Día de la Madre o meses más tarde Navidad, porque Ujú. claro, como por ejemplo, ahí como que siento que se puede perder un poco quizás no sé, o sea, no digo que se pierda el trabajo, pero ahí llega como toda una masa de consumo y qué se hace desde los medios en ese caso. Sí, mira, yo creo que la respuesta a eso tiene que ver mucho con como la primera parte que hablamos. Es como tener súper claro cuál es tu propósito, qué haces, ¿Ya? por qué lo haces y cómo lo haces, y desde eso tener claro cuáles son tus valores. Porque en definitiva, creo que todo es posible de comunicar y que estas fechas como comerciales tan importantes también son un espacio muchas veces para conectar con el público, pero en el Claro. fondo la manera en que tú conectas es lo que hace la diferencia.
Un claro Mm, ejemplo es Patagonia, que quizás es un ejemplo que puede sonar muy lejano, pero que es bien decidido. Patagonia es una marca, que no es una marca perfecta, pero es una marca que nace también con un espíritu asociado al mundo o sea, a, a contribuir a minimizar el impacto medioambiental y a proteger al planeta. Y desde esa perspectiva es una marca que se define como activista, que ya es súper loco definir que una marca se defina como activista. Eso significa claro. que van literalmente a la batalla de las causas que a ellos les parecen justas. Lo hemos visto en Chile con varias causas ambientales donde ellos dicen no a tal causa. Mm, Bueno, esa marca, cuando empezó el tema del Black Friday, ellos pusieron un gran aviso qué sé yo, en la prensa estadounidense diciendo, no compres esta chaqueta, no la compres ya. porque esta no es una marca que promueve el consumo, te invitamos a que uses lo que ya tienes, que si tienes productos de nosotros, los repares, no sé qué, no sé qué. Entonces, en definitiva, quizás es un ejemplo radical, pero lo que voy es que alguien podría decir, ah, este es un oportunismo. Bueno, siempre uno cuando habla desde la desconfianza puede decir eso. Pero en Claro. definitiva lo que ellos hacen es comunicar desde su propósito y desde sus valores. Eso están haciendo. A algunas personas les Ya, cayó perfecto. pésimo, pero entonces tú puedes comunicar desde el Día de la Madre, pero ¿qué es lo que vas a comunicar respecto al Día de la Madre? ¿Vas a comunicar lo mismo que comunica el retail? Mm, No, pues tenéis que claro. comunicar desde los valores. Y quizás comunicar desde los valores significa, y desde la cultura que apunta a la sostenibilidad, es comunicar desde, si le vas a regalar a tu mamá, regálale algo que le dure para siempre, o que te sirva a ti, o que te Claro. sobrevive después a ti, ¿me entendés? Eh, Claro, perfecto. ¿Cachai? Entonces lo puede hacer hasta con humor. Entonces a lo que voy es que yo creo que en, en la medida que uno tiene claro el propósito y los valores, no significa que uno deje de comunicar, sino que en ciertos contextos a veces que es más difícil comunicar porque uno no sabe cómo diferenciarse, sino que comunicar realmente con sentido. Y yo creo que eso es como el diferencial en esos casos. Ya, perfecto, me queda más claro. Muchas gracias. No, a ti. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no es así, bueno. Yo, Ah, dime, Catherine Fernández. Catherine, cuéntame. Es que lo mío es como existencial, como un problema que me ha pasado que yo comencé al principio con toda esta idea de la ropa reusada, que ahora me Ujú. quedó súper claro el concepto de moda sostenible o ropa reciclada, y eso lo agradezco un montón. Pero a medida que fue avanzando mi emprendimiento, yo comencé con ropa usada, comencé con jeans, y eso lo transformé en ropa para perros. Pero a medida que voy caminando en este recorrido, me encontré que la gente va necesitando más y me ha ido pidiendo cosas nuevas, en telas nuevas. Entonces, esa es mi problemática, pero a través de esto yo he tratado de ver telas como de algodón, enfocándome en el pelaje de los perros, enfocándome también en el desecho textil que yo misma realizo, llevándolo a Ecositex, ¿cierto? Pero dentro de eso a veces me siento como atada de mano. Entonces también mezclo ambas cosas, pero en este camino de ser un poco más de generar menos impacto, es un gran desafío. Entonces no sé cómo más seguir, porque la verdad tengo este principio, lo tengo súper forzado, pero a veces el camino es demasiado duro. Y la gente, y el consumismo, la gente me pide otras cosas. De hecho, me piden polar, que yo me rehúso a usar polar. Y ejemplo, en chaquetas de cuero, que yo hago chaquetas de ecocuero, pero trato de buscar un ecocuero que es biodegradable, pero también es más duro. Entonces, esa es mi problemática. Entonces, no sé cuál es tu consejo, el cual yo pueda seguir en esto. Y te lo digo así como de corazón que me puedas apoyar, porque si no, me voy a convertir en otra empresa. Mis principios se me van a ir, y eso es lo del miedo que yo tengo. Claro, yo creo que si efectivamente tu camino está en la reutilización textil para producir nuevos productos, yo trataría desde ahí en generar, o sea, yo entiendo que la gente quiera como productos nuevos, pero que sean nuevos no significa que la materia prima tenga que ser virgen, desde mi perspectiva. O sea, quieren nuevos en términos de concepto o de que no sea como pasar de una cosa a otra sin ningún tipo de proceso creativo o de manufactura, etcétera. Entonces,
Yo intentaría tratar de rescatar la mayor cantidad de textiles ya existentes, de todo tipo, para tratar de contribuir por lo menos a la reutilización de esos textiles y al mismo tiempo quizás entregarles información a las personas que tienen acceso a tus productos de cómo podrían gestionar esos textiles una vez que ya termine su vida útil, pensando que los van a usar animales que obviamente son animales, por lo tanto uno no les puede pedir ciertas normas de cuidado porque son animales. Entonces, desde esa perspectiva, quizás tu aporte puede ser, por un lado, en una opción por la reutilización textil amplia, y por otro, en aportar en la concientización de las personas en términos de qué hacer después con cómo gestionar esos textiles cuando dejen de ser útiles, digamos, o pierdan su vida útil. Yo creo que eso podría ser un camino así que se me ocurre como súper al voleo. Muchas gracias, porque además sí tengo esta línea que es un poco más ropa reusada y tiene su etiqueta de dónde viene este producto, si viene de una tela reusada, de una prenda o un textil. Entonces se agradece. Muchas gracias. No hay de qué. Yo tengo una pregunta, por favor. Sí, Sofía, esta reutilización que tú hablabas recién del material ya existente y en la creación de otro producto basado en en el mismo textil, es el reciclaje, ¿no? Finalmente. no. ¿Qué es lo El que es? reci- Por es favor. reutilización textil. Tú reutilizas una tela. Literalmente la reutilizas. Y si esa tela, por ejemplo, era un producto de un valor inferior al producto que tú vas a Sí, obtener, porque, por ejemplo, no sé, en reutilizas textiles de cojines para confeccionar un vestido como con mucha onda, donde hay muchas horas de trabajo, hay mucha intervención, eso uno debería decir que es upcycling o suprarreciclaje, porque tú de un textil que era muy sencillito, lo transformaste en un producto cuya valor agregado es muy alto. Pero solamente sería reciclaje si tú todos esos textiles que estás reutilizando los metes en una máquina, literal, los metes en una máquina, los desarmas y se convierten en una tela ok, nueva. ok. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, el reciclaje además es lo último y lo mínimo que se hace en el mundo, o sea, de la que se recicla, las textiles disponibles que podrían ser reciclados, apenas se recicla el 1%. Así que realmente es bien difícil que hablemos de reciclaje cuando hablamos de moda. ok. Y en Chile no Pero, existe infraestructura para reciclar en textil, de textil a textil. Lo más cercano que existe es Ecositex, que sí, en el fondo es un textil que más bien es una mezcla de muchos textiles. ok. Pero sí se puede hablar de upcycling entonces. Sí, sin duda, sí. De Ok, reutilización textil y de suprarreciclaje en la medida que el producto que tú entregues sea un producto que sea de mucha más alta calidad. ok. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, chiquillas, considerando que ya son las 8:15 de la noche, nada más agradecerles por haber participado de esta conversación. Si es que tienen preguntas, comentarios y eso, yo estoy súper disponible en redes sociales y también las invito a revisar parte del contenido que yo desarrollo ya sea en Quinta Trends como en mi Instagram personal, porque hay muchas cosas que quizás les pueden ayudar y clarificar en respecto a dudas o conceptos que pueden haber quedado ahí dando vueltas. Así que nada, solamente en agradecer y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias a Muchas ti. gracias. Gracias. Muchas Chao, gracias. chao, que estén muy bien. Chao. Chao, chao, gracias. Chao.